Hola chicos, en este segundo video vamos a ver muy brevemente los nombres de los cambios de estado y algunas características que me interesa que recuerden respecto de ellos. Vimos en el video anterior que la materia estaba formada por partículas, que estas partículas tenían dos tendencias, una fuerza que hace que se unen, un movimiento que hace que tienden a separarse, ese movimiento depende de la temperatura y entre estos dos aspectos de la materia se decide si terminan estando todas juntas pero moviéndose, fluyendo entre ellas, o todas por separado ocupando todo el espacio, es decir, sólido, líquido o gaseoso. Bueno, una misma sustancia, una misma muestra puede cambiar de un estado al otro. A eso se le llama cambio de estados, ¿sí? Cuando la materia evoluciona de un estado a otro sin un cambio en su composición. Por ejemplo, tengo un cubito de hielo, lo pongo a temperatura ambiente, el cubito se derrite, se transforma en agua líquida, luego el agua líquida esa la pongo en la hornalla, la caliento hasta 100 grados y ahí hierve y se transforma en vapor de agua. La misma muestra, originalmente el cubito de hielo, pasó por los tres estados haciendo en esos casos un cambio de temperatura. ¿Sí? Ese es el ejemplo típico. La verdad es que esto puede ocurrir con cualquier sustancia, con etanol, con un alcano, con acetona, con hierro, con cobre, con gas nitrógeno o con lo que sea. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tienen una representación de pasaje de sólido a líquido, efectivamente es con agua. Acá tienen otro pasaje de líquido a gaseoso, eso es agua hirviendo, ¿sí? Siempre las imágenes que uno suele conseguir en internet son con agua porque es algo que todos en nuestras casas tenemos, pero recuerden que estos cambios de estado aplican para cualquier sustancia, no solamente para el agua. Por supuesto, el agua tiene ciertas temperaturas específicas donde hace estos cambios. Si uno utiliza otra sustancia, como podría ser alcohol etílico, las temperaturas van a ser diferentes. ¿Sí? Esta imagen está muy buena, ¿sí? Es cómo se congela agua, en realidad que está sobrecongelada, y cuando uno le pone el dedito, le da un espacio para congelarse, de golpe todo el vaso se transforma en estado sólido muy rápidamente. ¿Sí? Bien, cada uno de estos posibles cambios, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, presenta un nombre definido. Dependiendo del libro puede haber algunas diferencias en los nombres, ¿sí? Nosotros vamos a usar estos nombres y en particular les voy a marcar ahora los que más me interesan que recuerden. El pasaje de sólido a líquido, ¿sí? Que se llama fusión, ¿sí? Ese nombre, la verdad que en cualquier libro que uno busque se va a encontrar con ese nombre, así que lo vamos a recordar. Muy importante, la temperatura a la cual ocurre es una forma que muchas veces se utilizaba para determinar si una muestra era una sustancia pura o no. Así que hablar de los puntos de fusión, hablar de las temperaturas a las que una sustancia hace este cambio, la verdad es que sirve para un montón de cosas, lo vamos a utilizar, así que tenemos que aprenderlo. Otro nombre, ¿sí? El proceso inverso, la solidificación, el pasaje de líquido a sólido, lo que en caso del agua llamamos congelarse también, ¿sí? Aunque la verdad es que el nombre técnicamente hablando es una solidificación. Otro nombre, la condensación, el pasaje de gaseoso a líquido, ¿sí? Ahí puede haber alguna diferencia porque dependiendo si el proceso se hace cambiando a temperatura o por medio de la presión, se le puede llamar también licuación. Nosotros nos vamos a quedar con el cambio de temperatura que provoca esto, que es la condensación, justamente. Pasaje de gas a líquido. Por ejemplo, cuando uno pone algo frío arriba de una pava que está largando vapor de agua y ese vapor de agua al tocar eso frío vuelve a transformarse en gotitas de agua líquida, ahí tenemos una condensación. Lo que ocurre en las ventanas también, ¿sí? Cuando hace mucho frío afuera y el vapor de agua que exhalamos por la respiración toca el vidrio que está muy frío por la temperatura del lado de afuera de la casa y esas gotitas de agua se transforman, perdón, ese vapor de agua se transforma en gotitas de agua. Eso es también condensación. Cuando uno saca la botella de la heladera y ve que se moja del lado de afuera, también eso es condensación. Y un nombre que va a haber que aclarar bastante, el pasaje de líquido a gaseoso, que lo vamos a llamar vaporización, y tenemos que aclarar porque puede ocurrir de dos maneras distintas. La vaporización, así, empezando con B corta, es el nombre genérico de cualquier pasaje del estado líquido al gaseoso. O sea, cualquier líquido transformándose en gas, podemos decir que se ha vaporizado, ¿sí? Ahora, puede ocurrir de dos formas distintas este pasaje de líquido a gaseoso. Puede ocurrir, ¿sí?, por medio de un proceso que tarda bastante tiempo
en el cual uno ve que el líquido va desapareciendo de manera gradual. Estas son fotos que se van sacando en diferentes momentos del día. Fíjense que en algunos momentos la foto está oscura, es porque es de noche, después en otros momentos está bien iluminado porque se hizo de día, y fíjense que el nivel de agua líquida va bajando en este caso, y a lo largo de varios días se va registrando cómo ese nivel de agua va bajando. ¿Qué ocurrió ahí? El agua se está evaporando. Ahí empezó de vuelta el circuito de imágenes, así que otra vez estamos viendo arriba el agua y cómo va bajando. Ahí el agua se está evaporando. Es una de las maneras en las cuales los líquidos se transforman en gases, ¿sí? Y la otra manera es esta que vemos acá, ¿sí? Que respecto del agua se dice hervir, que el nombre técnico es ebullición, ¿sí? Esta es la otra forma en que un líquido se puede transformar en un gas, por ebullición. Evaporación era el primero, ebullición es este que estamos viendo. Acá el proceso es distinto, ocurre a una temperatura bien específica de la sustancia. En el caso del agua, por ejemplo, son 100 grados. Y la otra diferencia es que ocurre en toda el agua, no ocurre solamente en la capita de arriba, en la capita superficial del agua, ¿sí? Esos son los dos procesos posibles por los cuales un líquido se puede transformar en un gas. Evaporarse o por medio de una ebullición, ¿sí? Así que tenemos ahí identificados, no tenemos que olvidarnos, no hay que confundir uno con otro. La evaporación es un proceso superficial, ¿sí? La superficie del líquido va pasando al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque se pone en equilibrio con la atmósfera, con el aire, con lo que hay alrededor de ese líquido. Puede ocurrir a cualquier temperatura, ¿sí? Salvo que la atmósfera ya esté superada con el vapor correspondiente, ¿sí? Que eso en la vida real prácticamente no ocurre casi nunca, siempre el porcentaje de humedad es menor del 100%, así que los líquidos tienden a evaporarse, sobre todo el agua, ¿sí? Fíjense otro ejemplo acá de evaporación, fíjense muy bueno, una gotita arriba de una hoja, a lo largo de mucho tiempo esa hojita va disminuyendo, perdón, la gota va disminuyendo porque esa agua se está transformando en vapor de agua y escapa de la hojita, ¿sí? Cuando se termina de evaporar lo que queda son todas las sales que estaban disueltas en esa agua de lluvia, que queda la manchita blanca, ¿sí? Esto es evaporación, ocurre a cualquier temperatura, fíjense que uno no está cocinando la planta para que pase eso, ¿sí? Bien. Esa es la evaporación, una de las posibilidades para pasar de líquido a gas. La otra posibilidad la vamos a ver a continuación. Una aclaración, evaporación, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando uno limpia con un trapo y moja el piso, ¿sí? Y después para que se seca le da tiempo y lo desparrama bien, eso es evaporación, ¿sí? Al desparramar con un trapo bien el líquido que uno está utilizando para la limpieza, le da más superficie y facilita que esa capita bien fina se desaparezca más rápidamente, ¿sí? En cambio, si uno pone toda el agua muy juntita, hay menos superficie de contacto y se evapora entonces más lento, ¿sí? Bien. La otra posibilidad es la ebullición. La ebullición es un proceso en el cual un líquido a una temperatura bien definida se transforma en el correspondiente gas. Y ocurre en todo el líquido que haya. No es algo solo superficial. Es lo que hacemos cuando hervimos agua, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá las burbujas se forman generalmente más que nada en el fondo, porque el fondo es el que recibe la mayor temperatura de la pava eléctrica o de la hornalla, pero la verdad es que cuando uno calienta lo suficiente, las burbujas pueden brotar de cualquier lado del líquido. Es decir, en este caso agua, el agua se va a estar transformando en vapor en todos lados, se van formando burbujas y esas burbujas muy violentamente salen hacia arriba y se separan del resto del líquido. El último cambio de estado que quería mencionar específicamente es el de fusión, es el pasaje de sólido a líquido. Va a ocurrir a una temperatura específica en cada sustancia, que va a depender de qué tan fuertes se atraen, de qué tan fuertes sean las fuerzas de atracción entre las partículas que la forman. Si esas fuerzas de atracción son muy intensas, se va a requerir una temperatura muy alta para lograr vencer con el movimiento de las partículas a esas fuerzas de atracción. En cambio, si las fuerzas de atracción son débiles, a baja temperatura incluso va a haber suficiente movimiento como para que las partículas pasen del estado sólido de estar todas quietitas, juntitas, conservando una forma, a estar en estado líquido, ¿sí? Acá tenemos el típico ejemplo del agua, cubitos de hielo que se transforman en agua líquida. Eso ocurre en el caso del agua a 0 grados. A 0 grados se tiene la suficiente energía como para que pasen de un estado al otro.
Al mismo tiempo, sí, cabe mencionar, cuando uno hace al revés el pasaje y congela agua líquida y la transforma en sólido, ocurre a la misma temperatura, ¿sí? Van a ver que los pasajes de un estado al otro y el pasaje inverso tienen la misma temperatura. En el caso del agua es de 0 grados el de sólido a líquido y el de líquido a sólido, ¿sí? Esa temperatura a la que ocurre se la llama punto de fusión, y de vuelta cada sustancia tiene un valor específico, con lo cual midiendo el punto de fusión de una sustancia uno puede sacar conclusiones respecto de cómo son sus partículas o cómo están unidas, o incluso llegar a identificar a la sustancia teniendo una tabla como la que tenemos en pantalla, donde te menciona cuál es la temperatura de fusión, cuál es el punto de fusión conocido para un grupo de sustancias también conocidas. Fíjense que hay casos muy diferentes, ¿sí? En el caso del gas nitrógeno, tiene unas fuerzas de atracción tan débiles que incluso a bajísima temperatura, a menos 209 grados, ya pasa líquido, y de hecho a temperatura ambiente directamente está en estado gaseoso, porque el pasaje a gas ocurre a 195. ¿Sí? En el caso del hierro, las fuerzas de atracción son tan intensas que se tiene que calentar un montón para que el hierro sólido se transforme en hierro líquido, ¿sí? El punto de fusión ahí es 1535 grados, y hay un montón de cosas intermedias. Ahí menciona el caso del agua, que su punto de fusión es 0 grados, como les había mencionado. Entonces, medir el punto de fusión permite sacar conclusiones respecto de qué tipo de enlace hay o cómo es cierta sustancia. Y por otro lado, si uno tiene la tabla de valores, puede ver las diferentes situaciones posibles. Cuando las fuerzas de atracción son muy fuertes, el punto de fusión, la temperatura para vencer esas atracciones es muy elevada. Cuando las fuerzas de atracción son débiles, incluso a bajísima temperatura, esa sustancia ya funde y ya pasa a líquido o incluso a gaseoso, ¿sí? Bien, en un próximo video, en una próxima clase, por ahí haremos algunos ejercicios relativos a los cambios de estado de la materia, y sacaremos conclusiones respecto a qué nos indica eso respecto de, por ejemplo, la estructura de una sustancia.